Continuando con nuestra sección de visualización, ahora les vamos a mostrar cómo utilizar un gráfico de barra para observar comparaciones de comportamiento de regiones versus el resto del mundo. Nosotros ya habíamos creado anteriormente el DF África y DF Europa. Con esto vamos a comparar entonces la mortalidad infantil. Lo primero que vamos a hacer es guardar el valor de promedio de mortalidad infantil en Europa y África. Para ello vamos a guardarlo como variable, media Europa, y esto no corresponde nada más que del DF Europa, de la variable Child Mortality, CHLD mort, el valor promedio, y vamos a hacer lo mismo pero para África. Entonces vamos a copiar esto para aprovechar que ya hemos escrito el código, y en vez de media Europa vamos a poner media África, y en vez de DF Europa en realidad tiene que ser del DF África. Y entonces estamos guardando la media de la tasa de mortalidad infantil para Europa y la media de la tasa de mortalidad infantil para África. Vamos a ejecutar esta línea de código y con eso va a quedar guardado estos valores de las medias. Ahora el gráfico de barras es, recuerden la estructura para llamar a un gráfico siempre es el nombre de la librería y el método, que en este caso queremos un bar plot, que es el gráfico de barras. Si ustedes se ponen a explorar cuando ya aparece la lista, va a aparecer acá un bar plot. En realidad van a aparecer todos los posibles gráficos que existen en Seaborn. Hay muchas opciones, les invito después a que ustedes revisen en detalle con más tiempo, pero por ahora simplemente nos vamos a enfocar y nosotros queremos un bar plot. Acá está bar plot, que es un gráfico de barra. Lo que hay que entregarle al gráfico de barra, acuérdense siempre que pueden posicionarse sobre el método y les va a decir cuál es la documentación, es decir, qué variables hay que entregar y qué resultados entrega. En este caso la variable X, que es el eje X, va a ser, nosotros vamos a poner la etiqueta, vamos a posicionar primero Europa y la otra etiqueta es África. Esos serían los valores de X y los valores de Y nosotros ya los calculamos recién, sería la variable media Europa, la variable media África. Entonces con esto vamos a ejecutar esta línea de código y como pueden ver nos ha generado un gráfico en que nos muestra el valor promedio de la tasa de mortalidad infantil de Europa versus el valor promedio de la tasa de mortalidad infantil de África. Es una diferencia muy grande, pero acá tenemos los resultados. Continuando con nuestro análisis gráfico, ahora vamos a crear un gráfico de barra del alfabetismo promedio entre las regiones de América y el resto del mundo. Para ello, lo primero es que guardemos el promedio de alfabetización de la región América. Entonces, nosotros ya sabemos hacer filtros y sabemos usar el método promedio. Vamos a guardar, por tanto, la media de Américas. En este caso incluye América del Norte y América del Sur. Vamos entonces primero a filtrar de nuestro DF Nation, DF completo Nation, que la variable región sea igual a Américas. Nosotros ya sabíamos hacer esto, entonces tomamos la variable región y le vamos a filtrar que sea igual a Américas. Eso es lo primero. Pero además vamos a agregarle otro método y es que cuando ya hemos hecho el filtro vamos a tomar la columna literacy, que es la columna que nos indica el alfabetismo, y le vamos a calcular el promedio. Acá quizás están un poco confundidas, pero básicamente lo que hicimos fue hacer varios métodos en una misma línea de código. Es decir, primero tomamos al DF Nations, filtramos por la región Américas, luego de ese, que es un nuevo dataset que se llamaría DF Américas, le pedimos que nos muestre solo la columna literacy y que calcule la media de esa columna. Y eso es el dato que estamos guardando acá. Entonces, si yo le pido ahora a Python que me muestre la media de Américas, simplemente esto va a ser un número donde ya calculó el valor promedio de la tasa de alfabetización para Américas.
Teniendo esto, ahora podemos calcular lo mismo, pero para el resto del mundo, es decir, todo menos las Américas. Y vamos a reutilizar esta información de acá que ya hemos escrito. El código se reutiliza lo más que se pueda siempre. Y en vez de pedirle al filtro que sea igual a Américas, lo que vamos a pedir es que sea distinto a Américas. Y eso es una simplificación de hacer un filtro para Europa, África, Oceanía y Asia. Es decir, le estoy diciendo a Python que me muestre todo lo que no es América y entonces vamos a guardar la media de el resto del mundo. Al ejecutar esta línea, todo resulta bien. Vamos a generar un nuevo espacio y vamos a pedir que nos muestre ese valor de la media del resto del mundo. Y ahí tenemos el dato. Entonces tenemos el 89 y un 80 que es la media de tasa de alfabetización. A continuación, lo que vamos a hacer ahora es crear el gráfico. Nosotros ya sabemos cómo hacer un gráfico de barras. Entonces vamos a utilizar SNS, barplot. Y le vamos a entregar cuáles son los valores del eje X, que en este caso es texto. Vamos a entregar Américas, ese es el primer valor. Y el segundo es resto del mundo. Y los valores del eje Y van a ser, vamos a entregar una lista, que lo primero es la media de Américas. Y lo segundo sería la media del resto del mundo. Ahí está. Ejecutamos esta línea. Y con eso, bueno, nos muestra un error. Media Américas. Acá está mal escrito, se fijan, me dice media Américas, me equivoqué en escribirlo, no está definido. Y esto es súper valioso que lo vean porque es importante aprender a revisar nuestros errores en el código. Américas. Ahora sí, lo corregimos y nos muestra efectivamente el gráfico donde está calculando la tasa de alfabetización promedio para las Américas y el promedio para el resto del mundo. De acá se puede observar, se muestra gráficamente que las Américas tienen una tasa de alfabetización en promedio más alta que el resto del mundo.